Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Silvina y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el uso de la cánula nasal de alto flujo en el ejercicio. Durante la charla voy a estar hablando básicamente de pacientes con EPOC, que es donde encontramos la mayor evidencia tanto en entrenamiento físico o rehabilitación pulmonar como en el uso de la cánula de alto flujo en el ejercicio. Como todos saben, los pacientes con EPOC presentan alteraciones a nivel pulmonar. Entre ellas podemos mencionar la obstrucción crónica al flujo aéreo y la destrucción del parénquima pulmonar. Estas alteraciones lo que producen es un aumento de los volúmenes pulmonares, principalmente el aumento de la capacidad residual funcional y muchas veces también el aumento de la capacidad pulmonar total. ¿Qué ocurre durante el ejercicio? Durante el ejercicio uno necesita aumentar la ventilación para poder compensar la demanda metabólica que uno está teniendo. Para ello, uno aumenta la ventilación a expensas tanto del volumen corriente en una primera instancia como de la frecuencia respiratoria. Cuando el paciente tiene una capacidad inspiratoria disminuida, como ocurre en los pacientes con EPOC, por el aumento de la capacidad residual funcional, lo que va a ocurrir es que el paciente rápidamente va a tener que recurrir al aumento de su frecuencia respiratoria. Este aumento de la frecuencia respiratoria produce una disminución de los tiempos tanto inspiratorio como expiratorio. Y como bien sabemos, los pacientes con EPOC tienen una obstrucción crónica al flujo aéreo que genera que la salida del aire sea más lenta que en un sujeto sano. Lo que ocurre entonces es, con este aumento de la frecuencia respiratoria, va a empezar a producirse un aumento del volumen pulmonar al final de la expiración. Y esto se conoce como hiperinsuflación dinámica. Es decir, que a medida que el paciente va realizando ejercicio, y también esto le ocurre en su vida diaria, este aumento del volumen pulmonar al final de la expiración va a hacer que su capacidad inspiratoria sea cada vez más pequeña, obligándolo a seguir aumentando su frecuencia respiratoria, achicando cada vez más su capacidad inspiratoria, y esto le va a producir al paciente disnea y la necesidad de detener la actividad que esté realizando. Pero los pacientes presentan además manifestaciones sistémicas. Entre ellas, la más importante es la disfunción muscular periférica. Esta disfunción está causada por múltiples factores, como por ejemplo el uso de corticoides, la hipoxia, entre otros, pero el factor más importante que la produce es el sedentarismo y la inactividad física. ¿Cómo se manifiesta esta disfunción muscular? Con, por un lado, atrofia muscular, es decir, una pérdida del volumen muscular, y esto le va a producir al paciente una disminución de su fuerza muscular, pero por otro lado, y no menos importante, lo que se produce es una alteración a nivel de la proporción de fibras. Disminuyen el tipo de fibras 1, que son las fibras aeróbicas, que son las fibras resistentes a la fatiga y que son las fibras que necesitamos, por ejemplo, para realizar actividades de mayor duración, como puede ser caminar, subir una escalera, entre otras. Esta disminución de las fibras de tipo 1, sumado a la disminución de las enzimas oxidativas, a la disminución de la cantidad de mitocondrias y capilarización del músculo, va a producir que el paciente, además de pérdida de fuerza muscular, tenga una pérdida de su capacidad aeróbica. Me parece muy importante resaltar este aspecto que, si bien se produce en pacientes con EPOC y se ha sido muy estudiado, en otros pacientes con enfermedades respiratorias, incluso con otras enfermedades y hasta también en sujetos sanos, el sedentarismo produce estos mismos cambios a nivel del músculo. Entonces, a la hora de pensar en un paciente que está internado en una terapia intensiva sin moverse, no tenemos que olvidarnos que más allá de una pérdida de fuerza muscular, va a tener una alteración de su capacidad aeróbica también. Esta, esta sumatoria de manifestaciones a nivel pulmonar y manifestaciones a nivel sistémica van a producir que el paciente tenga una intolerancia al ejercicio y que tenga disnea en las actividades de la vida diaria. Como mencioné antes, la principal causa de esta disfunción muscular es la inactividad, es decir, el desacondicionamiento físico. Por suerte, estos cambios van a ser reversibles con un entrenamiento físico adecuado. Este entrenamiento va a incluir tanto el entrenamiento aeróbico como el entrenamiento de fuerza muscular. En este cuadro lo que se pueden observar son los beneficios o resultados que se obtienen a través del entrenamiento. Si realizamos un entrenamiento de fuerza muscular, vamos a poder generar hipertrofia muscular, aumento de la fuerza muscular, aumento del tamaño de las fibras y además un aumento de la capacidad anaeróbica.
Por otro lado, si realizamos un entrenamiento de resistencia o entrenamiento aeróbico, vamos a producir un aumento de la tolerancia al lactato, mejoramos la capilarización del músculo, la densidad mitocondrial y las enzimas oxidativas, mejorando así la capacidad aeróbica del paciente. ¿Y cómo se va a relacionar esto con los síntomas del paciente? Bueno, el aumento de la ventilación durante el ejercicio, como mencionaba antes, se produce en respuesta a la demanda metabólica que se produce a nivel del músculo durante el ejercicio. Es decir, que si mejoramos la capacidad aeróbica, lo que vamos a producir es un menor aumento de dióxido de carbono y de ácido láctico durante el ejercicio y por ende podremos hacer que la necesidad de un aumento de la ventilación disminuya durante la actividad que el paciente está realizando. De esta forma, la hiperinsuflación será menor y por ende el paciente tendrá menor disnea en las actividades de su vida diaria al haber mejorado la capacidad aeróbica del músculo periférico. En el año 92, Patecio y colaboradores realizaron un ensayo clínico en donde compararon dos grupos de pacientes con EPOC que realizaban entrenamiento físico. Un grupo realizó el entrenamiento aeróbico a baja intensidad y el otro grupo entrenó a alta intensidad. ¿Qué fue lo que observaron después del programa de entrenamiento? Que los dos grupos habían mejorado en cuanto a la disminución del aumento del ácido láctico luego del ejercicio, una disminución de la ventilación, una mejoría en el consumo de oxígeno durante la actividad, una menor frecuencia respiratoria y cardíaca, pero que en el grupo que había entrenado a mayor intensidad, estas adaptaciones o beneficios eran superiores que en el grupo que había entrenado a menor intensidad. Es por eso que desde aquel momento se intenta en los programas de rehabilitación que los pacientes se entrenen a la mayor intensidad que toleren. Como mencioné antes, los pacientes con EPOC presentan disnea durante el ejercicio, ¿sí? Y también esta disnea está asociada a la hiperinsuflación dinámica y el aumento de la ventilación. Ahora, también dijimos que cuanto más intensa sea la carga de trabajo y también cuanto mayor duración esta tenga, el paciente va a obtener mejores resultados. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a que estos pacientes toleren mejor estas altas cargas de entrenamiento? La idea de esta charla y de la próxima charla que también les voy a dar tiene que ver con estrategias para poder aumentar la tolerancia de estos pacientes a las altas cargas de entrenamiento. Hay varios estudios que han demostrado que el oxígeno suplementario es capaz de aumentar la tolerancia al ejercicio en pacientes con EPOC y esto se ve evidenciado con un aumento del tiempo que toleran un test de carga constante. Ahora más adelante les voy a explicar de qué se tratan estas pruebas. Pero los sistemas que se utilizan habitualmente para entrenar a los pacientes en rehabilitación son las cánulas nasales, las máscaras de Venturi o las máscaras con reservorio. Pero hay otro sistema un poco más nuevo de aporte de oxígeno suplementario que es la cánula nasal de alto flujo. Vamos a ver más adelante que además de entregar oxígeno suplementario a los pacientes, tiene otros efectos o beneficios que podrían favorecer el aumento de la tolerancia al ejercicio en los pacientes con EPOC. Para que puedan entender un poco los resultados de los estudios que les voy a mostrar, les voy a contar de qué se tratan las pruebas o test que habitualmente se utilizan en rehabilitación para evaluar la tolerancia al ejercicio de los pacientes. El test incremental es una prueba que es máxima y que la intensidad va aumentando en el tiempo y que se limita por síntomas, es decir, que el paciente inicia la prueba a una baja intensidad, puede ser la prueba realizada en bicicleta o en cinta, y el paciente va a estar entonces pedaleando, caminando a una baja intensidad y cada vez que pase un minuto se va a ir aumentando la intensidad hasta que el paciente ya no pueda continuar, ya sea por falta de aire o por fatiga en los miembros inferiores o por ambas. El resultado principal de esta prueba va a ser la carga máxima a la cual llega o la velocidad máxima si estamos haciendo la prueba en cinta. Se considera esta VAM o esta carga máxima el último minuto que el paciente puede completar. Y los resultados de estos test nos sirven tanto para planificar el entrenamiento aeróbico en rehabilitación como para valorar los resultados después del entrenamiento, al hacer una comparación entre el resultado al inicio y al final del programa de entrenamiento. Este es un ejemplo de dos test incrementales realizados, uno antes del entrenamiento y uno posterior al entrenamiento en un paciente con EPOC,
realizado en cinta deslizante. Como pueden ver, el resultado principal, que fue la VAM, al inicio era de 4 km por hora y al final el programa de entrenamiento de 5 km por hora. Además, se pueden observar en estas planillas que durante la prueba vamos midiendo la saturación, la frecuencia cardíaca, la disnea y la fatiga de miembros inferiores. Además de comparar el resultado principal, otra de las cosas que se realiza entre una comparación de dos tests es ver qué pasó con las distintas variables fisiológicas, como decía antes, saturación, frecuencia cardíaca, disnea y fatiga de miembros inferiores, a isocarga. Isocarga es el último nivel de velocidad completo en el que coinciden ambos tests. En este caso sería a 4 km por hora. Como podemos ver, es muy clara la diferencia entre el test que se realizó al final de rehabilitación en comparación al primero, por ejemplo, en síntomas. Fíjense cómo la disnea al final de la rehabilitación era de 2 según escala de Born modificada, esto es una disnea ligera, en comparación a una disnea muy severa al inicio de la rehabilitación. Justamente esta disminución de los síntomas es lo que le permite al paciente continuar con el test y alcanzar una intensidad máxima superior. Otro de los test que realizamos para valorar la tolerancia al ejercicio es el test de carga constante. Este test consiste en que el paciente camine o pedalee, según en qué medio se ha realizado el test, a una intensidad constante el mayor tiempo posible. Y la prueba finaliza cuando el paciente ya no puede continuar por síntomas, ya sea disnea o fatiga de miembros inferiores. El resultado principal de esta prueba va a ser el tiempo máximo que el paciente tolera a una determinada carga, esto se llama tiempo límite, y nos sirve también para planificar el entrenamiento, para valorar los resultados después de la rehabilitación, y este test es el más sensible al cambio para detectar justamente mejoría de la tolerancia al ejercicio o de la capacidad aeróbica posterior a un programa de rehabilitación. Se considera como diferencia mínima clínicamente significativa una diferencia de 100 segundos. Como podemos ver, estos también son resultados de test de carga constante realizada a una intensidad del 90% de la velocidad alcanzada en un test incremental, y el resultado principal fue previo a la rehabilitación el tiempo límite de 4 minutos y posterior a la rehabilitación de 9 minutos. Al igual que en el test incremental, se mide también la saturación, frecuencia cardíaca, disnea y fatiga de miembros inferiores a cada minuto, por lo que se pueden comparar también, esta vez a isotiempo, es decir, al último minuto transcurrido completo en el que coinciden ambos tests, en el caso del ejemplo a los 4 minutos, qué pasó con cada una de estas variables. Podemos ver, al igual que en el test incremental, cómo en el cuarto minuto del test, posterior a la rehabilitación, el paciente tenía una disnea de 3, esto es moderado según la escala de Born modificada, comparado con una disnea de 7 muy severa al inicio de la rehabilitación. Nuevamente, esto es una de las causas por la cual el paciente puede continuar la prueba y llegar a un tiempo límite superior. Bueno, luego de esta introducción vamos a ver ahora entonces cuáles son los beneficios o los efectos de la cánula nasal de alto flujo durante el ejercicio en pacientes con EPOC. Para la generación de alto flujo se utiliza un dispositivo que está compuesto por un blender o mezclador, que es el que va a producir la mezcla justamente de oxígeno y aire ambiente para generar un afío que puede ir desde 21 a 100%, un humidificador activo, que es el que se va a encargar de humidificar y calentar justamente el aire expirado, un circuito de rama única y una cánula nasal especialmente diseñada para alto flujo, que es una cánula nasal siliconada. Existen diferentes tipos de generadores de alto flujo. El que se encuentra abajo a la derecha, el equipo se llama Airvo 2 y es el equipo que hemos utilizado para nuestros estudios de investigación que les voy a mencionar más adelante. Los beneficios que se han descrito para el alto flujo incluyen la disminución de la dilución de oxígeno. Justamente el alto flujo lo que permite es que la mezcla que se produce con el aire ambiente sea menor y por ende la dilución de oxígeno sea menor y la FiO2 más estable. Una disminución del espacio muerto con una washout o lavado del espacio muerto, justamente esto ayuda a la eliminación del dióxido de carbono. Un aumento de la presión positiva al final de la aspiración, que depende del flujo, a mayor flujo, mayor aumento de la PIP.
un aumento de la oxigenación, que puede estar relacionado justamente con la disminución en la dilución de oxígeno, con el aumento de la PIP, una disminución de la ventilación del paciente, que también se asocia con el lavado del espacio muerto y con la mejoría de la oxigenación, y es un sistema muy confortable. Tiene mayor confort al ser comparado, por ejemplo, con máscaras de tipo reservorio o máscaras de Venturi. Y otro de los beneficios es que la entrega de oxígeno es humidificado y calentado. Todo esto ayuda a disminuir el trabajo respiratorio del paciente, a disminuir la hiperinsuflación dinámica y podría mejorar también la tolerancia al ejercicio. Sus aplicaciones clínicas incluyen la falla respiratoria hipoxémica, el edema pulmonar cardiogénico, en los postquirúrgicos de cirugías cardiotorácicas y postextubación. Pero, ¿qué se sabe de esta cánula nasal de alto flujo en el ejercicio? Vamos a ver ahora la poca evidencia que tenemos disponible hasta la actualidad, pero muy prometedora. El único estudio publicado hasta el momento sobre cánula nasal de alto flujo y ejercicio en pacientes con EPOC es un estudio piloto de Sirio y colaboradores publicado en el año 2016. El objetivo de ese estudio fue comparar los resultados de un test de carga constante al utilizar una cánula de alto flujo en comparación con una máscara de Venturi. Realizaron un estudio aleatorizado y cruzado, en donde incluyeron 12 pacientes con EPOC, de los cuales 8 necesitaban oxígeno y 4 no. En los pacientes que no requerían oxígeno, la cánula de alto flujo fue utilizada con una FIO 21% y la máscara de Venturi con aire comprimido. La FIO 2 en promedio fue de 44% y utilizaron un flujo de casi 60 litros por minuto. En este gráfico se puede observar el resultado principal del test, es decir, el tiempo límite en segundos de cada uno de los pacientes cuando realizaron el test con máscara Venturi, que sería el test control, y el test con cánula nasal de alto flujo. Lo que se observó es que al realizar el test con cánula de alto flujo aumentaban el tiempo que toleraban la prueba, y esta diferencia fue de 109 segundos. Recuerden que mencioné al principio que una diferencia de 100 segundos se considera clínicamente significativa. En estos gráficos podemos observar dibujado con los cuadrados negros a los pacientes cuando utilizaron la cánula de alto flujo y con los círculos blancos cuando utilizaron la máscara Venturi. En el gráfico de la izquierda está representada la disnea, según la escala de Born modificada, tanto basal, es decir, antes de iniciar la prueba, a isotiempo y al final de la prueba. Y a la derecha, la saturación. Lo que se puede observar es que los pacientes, al utilizar la cánula de alto flujo, la disnea a isotiempo fue menor que al utilizar la máscara Venturi, y esto permitió justamente que los pacientes toleraran mayor tiempo de la prueba. Además, se observó que tanto en los pacientes que utilizaban oxígeno como aquellos pacientes que utilizaron FIO 21%, la saturación fue mayor a isotiempo al utilizar la cánula de alto flujo en comparación a la máscara Venturi. En este estudio quedó demostrado que la cánula de alto flujo en pacientes con EPOC severo mejora la capacidad de ejercicio, mejora la saturación a isotiempo y disminuye la disnea. Recordemos que este estudio, de todas formas, es un estudio piloto en donde se incluyeron solo 12 pacientes. Este es un estudio que realizamos con Nicolás y con todo el equipo de rehabilitación pulmonar del Hospital Italiano y que va a ser publicado en la Revista Americana de Medicina Respiratoria, que se titula La cánula de alto flujo mejora la capacidad de ejercicio en pacientes con EPOC. Es un ensayo clínico aleatorio y cruzado, en donde nuestro objetivo principal fue comparar la velocidad aeróbica máxima que alcanzaban los pacientes con EPOC en un test incremental y el tiempo límite tolerado en los test de carga constante al utilizar cánula de alto flujo en comparación a máscara de Venturi. Secundariamente, comparamos también todas las variables de respuesta al ejercicio durante la prueba y determinamos el confort de utilizar la cánula de alto flujo durante el ejercicio. Incluimos pacientes con EPOC que ingresaron al programa de rehabilitación de nuestro hospital y que utilizaban oxígeno crónico domiciliario o que desaturaban con el ejercicio, es decir, que presentaban una saturación menor a 88% durante el test de marcha de 6 minutos. Cada paciente realizó 2 test incrementales, uno con alto flujo y otro con máscara Venturi, y 2 test de carga constante al 90% de la intensidad alcanzada, es decir, de la BAM alcanzada en el test incremental.
Utilizamos con el alto flujo un flujo de 50 litros por minuto y una FIO del 40%, y la misma FIO 2 fue utilizada con los pacientes cuando utilizaban la máscara de tipo Venturi. Incluimos 28 pacientes según el cálculo del tamaño muestral, que fue el necesario para observar una diferencia de al menos 100 segundos en un test de carga constante. Y estos fueron nuestros resultados. En el gráfico se puede observar la VAM en kilómetros por hora, es decir, el resultado principal del test incremental de cada uno de los pacientes al utilizar la máscara Venturi y la cánula de alto flujo. Lo que podemos observar es que casi un 50% de los pacientes aumentaron la velocidad alcanzada al utilizar la cánula de alto flujo en comparación con máscara Venturi. Es decir, que la VAM mejoró al utilizar la cánula de alto flujo. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa. En estos gráficos se encuentra representada la media de las diferencias de saturación a la izquierda y de disnea en el gráfico de la derecha al utilizar la cánula de alto flujo en comparación con la máscara Venturi. Y los valores tanto basales, es decir, antes de iniciar la prueba, a isocarga, al final de la prueba y a los 3 minutos de recuperación. En el gráfico de saturación lo que podemos observar es que la saturación fue mayor tanto antes de iniciar la prueba como a isocarga al utilizar la CAF, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. En el gráfico de la derecha podemos observar cómo la disnea fue menor al utilizar la cánula de alto flujo en comparación a la máscara Venturi a isocarga, y esta diferencia fue tanto estadística como clínicamente significativa. La diferencia clínicamente significativa se la considera cuando la disnea disminuye al menos un punto. En este gráfico se encuentra representado el tiempo límite, es decir, el resultado principal de los test de carga constante de los pacientes al utilizar la máscara de Venturi y la cánula de alto flujo. Casi el 80% de los pacientes mejoraron su tiempo en el test al utilizar la cánula de alto flujo. Es decir, que en la cánula de alto flujo mejoró o aumentó el tiempo límite tolerado en esta prueba, y esta diferencia fue mayor a 100 segundos, es decir, que superó la diferencia clínica significativa para esta prueba. Y además esta diferencia fue estadísticamente significativa. Similar a lo que observamos en el test incremental, durante los test de carga constante, la saturación fue mayor al utilizar la cánula de alto flujo en comparación a la máscara Venturi a isotiempo, y además la disnea fue menor también a isotiempo, y esta diferencia fue tanto estadística como clínicamente significativa. También evaluamos el confort de utilizar la cánula de alto flujo en comparación a la máscara Venturi durante las pruebas, utilizando una EVA de 0 a 10, y observamos que ambos dispositivos tuvieron un confort aceptable con un valor medio de 8. Y no observamos ningún evento adverso de utilizar cánula de alto flujo durante el ejercicio. Ambos resultados fueron la primera vez que se estudiaron, ya que en el estudio de Sirio y colaboradores no habían incluido ninguna de estas dos variables de estudio. Nosotros creemos que estos resultados se deben a los efectos que tiene la cánula de alto flujo en disminución del espacio muerto, y esto aumenta o favorece el lavado de dióxido de carbono que se produce en el ejercicio, al efecto de la PIP y a la disminución en la dilución de oxígeno. Todo esto podría favorecer a que durante el ejercicio los pacientes experimenten menor hiperinsuflación dinámica y menor trabajo respiratorio, y por ende que tengan menor disnea, y esto les permita tolerar mayor intensidad, es decir, aumentan la VAM, o mayor tiempo límite en un test de carga constante. ¿Cuál es la importancia de estos resultados? Bueno, si el paciente presenta menor disnea y tolera mayor intensidad y mayor duración del ejercicio, podría soportar cada una de las sesiones de entrenamiento justamente mayores cargas de trabajo. Y habíamos mencionado al principio que a mayor carga de entrenamiento, mayores son los resultados. Con lo cual, uno podría pensar que utilizar cánula de alto flujo para administrar el oxígeno en lugar de algún otro sistema para administrar el oxígeno, como puede ser una máscara Venturi, puede proporcionar justamente estos beneficios en aumentar aún más la tolerancia al ejercicio y los resultados del entrenamiento. Para poder realmente comprobar si estos resultados al final de un programa de entrenamiento se producen, es que actualmente estamos realizando un ensayo clínico en donde comparamos dos ramas de tratamiento. Las dos realizan rehabilitación pulmonar, pero
un grupo de pacientes entrena con máscara Venturi y el otro grupo de pacientes entrena con máscara reservorio. Con lo cual, en quizás 1 o 2 años, donde finalicemos el estudio, les voy a poder contar qué pasó con estos resultados. Los resultados de nuestro estudio están en concordancia con los resultados del estudio de Sirio y colaboradores y podemos pensar entonces que la cánula de alto flujo mejora la capacidad de ejercicio en pacientes con EPOC, ya que aumenta la VAM en un test incremental y aumenta el tiempo límite en los test de carga constante, y además mejora la saturación y disminuye de la disnea a isocarga e isotiempo en comparación con la administración de oxígeno a través de una máscara Venturi. Y otra cosa importante es que la CAF fue tan confortable como la máscara Venturi durante el ejercicio, y además recuerden que no produjo ningún evento adverso. Entonces, pensando que en el grupo de pacientes que uno puede ver en internación o en terapia intensiva, que quizás muchos de ellos son EPOC exacerbados o pueden ser pacientes con otras patologías pulmonar, a pesar de que no se ha estudiado en otras enfermedades, uno puede pensar que el oxígeno suplementario va a mejorar la tolerancia de ejercicio, pero si este oxígeno además es administrado a través de alto flujo, con los beneficios o efectos que produce el alto flujo, como mencionamos antes, la pequeña PIP que genera, la disminución en la dilución de oxígeno y demás, puede favorecer aún más esta tolerancia al ejercicio, con lo cual los resultados serían superiores. Y otro de los estudios que realizamos, similar al anterior, fue evaluar los efectos de la cánula de alto flujo en la tolerancia al ejercicio, también realizando test incrementales y test de carga constante en pacientes con EPOC, pero en este caso en pacientes que no requerían oxígeno suplementario durante el ejercicio. Lo que hicimos fue, una de las pruebas las realizaban con alto flujo, con FIO del 21%, y la otra de las pruebas la realizaban aire ambiente. Si bien todavía este estudio falta terminar el análisis estadístico, hemos observado que los resultados fueron similares a los que observamos en los pacientes que requerían oxígeno suplementario, es decir, mejora la tolerancia al ejercicio, disminuye la disnea y mejora la saturación, aunque la diferencia es levemente menor que en aquellos pacientes con oxígeno suplementario. Una de las posibles causas de las diferencias en los resultados observados en este estudio es que la severidad de la EPOC en estos pacientes era menor que en los pacientes incluidos en el estudio de los pacientes que requerían oxígeno suplementario. Para concluir esta charla, entonces, podemos decir que la cánula de alto flujo, al menos en pacientes con EPOC, durante el ejercicio mejora su capacidad de ejercicio, mejora la saturación y disminuye la disnea, y además que es confortable. Sí, sabemos que se necesitan más estudios para valorar los resultados del entrenamiento y también si los beneficios son similares en otras enfermedades respiratorias. Pero como mencioné antes, ante la presencia entonces de un paciente con enfermedad respiratoria en una internación, en una unidad cerrada o en una sala general, podemos pensar que este sistema de administración de oxígeno o incluso utilizar este sistema sin el aporte de oxígeno suplementario puede favorecer entonces la tolerancia al ejercicio, los síntomas del paciente y mejorar los resultados del entrenamiento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero haber sido clara. Cualquier cosa, cualquier duda, nos hablamos por el foro. Saludos.